Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta clase que tenemos la última clase de la unidad, el cual vamos a hablar específicamente sobre las esferas. Hemos visto ya em, diferentes poliedros, hemos visto el cono, el cilindro, poliedros, tetaedros, hemos visto los polígonos regulares, los cilindros, pero bueno, vamos a ver específicamente ahora sobre las esferas. ¿De qué se trata en cambio? ¿Qué características tiene? Una esfera es un sólido de revolución que resulta al girar un semicírculo alrededor de su diámetro. Entonces, en la figura 10 se observa cómo se genera una esfera al girar el semicírculo. Por ejemplo, si nosotros a este semicírculo lo hacemos girar, se convierte en una esfera alrededor de su diámetro, ¿no? Por ejemplo, se convierte en una esfera. ¿Y cuáles son los elementos que hay dentro de una esfera? Así como habíamos visto, ¿será que hay vértice? ¿Existe el vértice? Bueno, recordemos que el vértice es una esquina o es una punta, así que como es una esfera, la esfera no tiene esquinas, así que podríamos decir que las esferas no tienen el vértice, no existe vértices en una esfera. Y dice lo siguiente. En la figura 11, bueno, la figura que está aquí dice, se observan elementos de una esfera que se explican como los siguientes. Superficie esférica. Se genera al girar la circunferencia alrededor del eje P y P, es decir, esto de aquí, nosotros le podríamos llamar como la superficie esférica, es decir, la parte interna y la parte externa de la esfera. También tenemos el centro de la esfera. El centro de la esfera, pues prácticamente es el punto centro que hay entre el lado del semicírculo. El punto centro vendría a ser el centro de la esfera. El radio de la esfera, el cual es la medida que hay desde el punto centro de la esfera hasta cualquier punto de la superficie, hasta cualquier punto de este lado de la esfera. La cuerda es un segmento que une dos puntos cualesquiera de la superficie esférica. Es decir, si yo necesito unir cualquiera de dos puntos de la superficie esférica, le podemos llamar la cuerda. Tenemos el diámetro, que es la cuerda que pasa por el centro de la esfera. Es decir, ¿qué pasa si yo quiero unir este punto con este punto? Si al unir pasa por el centro de la esfera, entonces se convierte en un diámetro. Vendría a ser una cuerda así, pero se lo conoce más como diámetro, ¿ya? Y los polos son los puntos de corte del eje de giro en la superficie esférica, es decir, el punto exacto en la parte de arriba donde prácticamente se toma en cuenta para hacer girar un semicírculo y que esto a su vez se convierta en una esfera. Entonces, esos son los polos. También tenemos lo siguiente, casquetes esféricos que hace referencia como en las pirámides. Recuerda, en las pirámides encontramos el tronco de las pirámides, y una pirámide la partíamos en dos, ¿a qué hace referencia? Bueno, aquí en cambio, al cortar una esfera por un plano, resultan dos casquetes esféricos, como se observa en esta figura. Si te fijas, cuando cortamos una esfera, pues estamos convirtiendo eso en casquetes esféricos. Espero que les vaya muy bien con su tarea y mucha suerte, estimados estudiantes.